Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de las escuelas de pensamiento económico. Digamos que complementando un poco lo que veníamos mencionando con respecto a los modos de producción, la unidad anterior. Las escuelas de pensamiento económico, o mejor, en las escuelas de pensamiento económico se basa o se debe tener en cuenta la teoría económica. Allá digamos que la interacción entre micro y macroeconomía. A partir de la teoría económica se construyen obviamente todos los planteamientos del pensamiento económico que se fundamenta en la hipótesis del comportamiento racional. Suponemos que el ser humano es racional, es decir, que él siempre va a preferir, por ejemplo, en economía, más a menos. Si es gratis, lo quiero todo. De ahí que se deriven las leyes de la oferta y la demanda, que más adelante vamos a mirar también de una manera tangencial en el desarrollo de la teoría de mercado. La racionalidad del ser humano significa maximizar el bienestar, es decir, que la racionalidad, el ser humano siempre mirará, adquirirá, intercambiará bienes y servicios buscando obtener una utilidad, buscando obtener un beneficio. Mm, Obviamente esto interrelacionado con la actividad económica, maximizando el consumo de los recursos, la optimización de los recursos que decíamos también forma parte de la definición misma de la economía. Las escuelas de pensamiento económico moldean o diseñan modelos económicos, reitero, basados desde planteamientos, desde la hipótesis de las leyes, de las normas, del comportamiento, tratando obviamente de incidir en el comportamiento de las personas. Cuando hablamos de las escuelas de pensamiento económico debemos irnos hasta Grecia, por allá, época muy antigua, y los principales pensadores obviamente o los que le dan vida al pensamiento económico son Platón y Aristóteles. Eh, Ellos obviamente miran y proponen análisis económicos desde la perspectiva del poder, de la política y del papel del Estado mismo. La política y la república, por allá lo ponen en términos de, de la propiedad, de la riqueza. Son los primeros que hacen análisis de propiedad privada, el papel del comercio, y reiteramos la distribución de la riqueza. Más adelante, ya sobre la Edad Media, pues hablamos o encontramos a la iglesia que entra a participar también del análisis económico, y lo pone desde, o se impone desde el derecho canónico. Consideran situaciones como la usura, un pecado, es decir, el cobro de intereses es un pecado, y consideraban igualmente que el comercio era una actividad inferior a la agricultura, al igual que los fisiócratas consideraban que la agricultura era realmente la área productiva de una economía y lo demás terminaba siendo estéril. Mm, Entramos dentro del pensamiento económico, nuevamente revisamos un poco el tema del mercantilismo, y del mercantilismo, pues digamos que también cobra relevancia la reserva, los privilegios al comercio exterior, el propiciar generar excedentes de exportación, el restringir las importaciones, en estructurar un estado proteccionista, poca salida de metales preciosos, mucha salida de mercancías, poca introducción de mercancías, mucha introducción de materias primas para ser transformadas y vendidas o exportadas.
al igual que en el pensamiento económico, pues la fisiocracia, hemos hablado de expositores como Quesnay, como Gibbons, como otros autores que consideran que también el objetivo del análisis es la poca intervención del Estado. Se destaca la fisiocracia porque su sistema de gobierno es monárquico. Entienden que la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza es la agricultura. Proponen también, al igual que a los clásicos, que el comercio exterior, en el comercio exterior se desarrollan ciertas ventajas. La escuela clásica, por su parte, y con su principal exponente, el señor Adam Smith, propone la coherencia entre la propiedad privada, los medios de producción, el crecimiento de la economía visto desde las ventajas. Las economías tienen ventajas, la mano invisible, es decir, la posición de que hay como una especie de marioneta, los hilos invisibles que regulan la economía. Es que la economía se autorregula sola. Encontramos autores, reiteramos, como Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, John Stuart Mill, entre otros, y digamos que su planteamiento está principalmente en la defensa de la propiedad privada, en que los mercados se autorregulan, existe la competencia, que puede existir la competencia, y que el Estado debe ser un Estado policía, un Estado gendarme, que poco intervenga en la economía. También están de acuerdo con el dejar hacer, dejar pasar de la escuela fisiócrata. Encontramos, mencionaba hace un rato, o mejor, mencioné en una sesión anterior, que el señor Malthus planteaba, era muy lúgubre, planteaba el crecimiento de los recursos o la capacidad de los recursos frente a la capacidad de las necesidades humanas, y él decía que los recursos crecían de una manera aritmética, mientras que las necesidades crecían de una manera geométrica, es decir, que crecían muy rápidamente y que el hombre, el ser humano, sería incapaz de cumplir con las o satisfacer las necesidades. Viene la escuela marxista, que plantea elementos tan importantes como también la injerencia de la iglesia en la economía, habla de la teoría del valor, habla de plusvalía, habla de la opresión por parte del capitalismo al proletario, y propone seguramente revoluciones ideológicas para el desarrollo de las economías. Propone que la economía debe ser justa, debe ser equitativa, debe haber una redistribución, los medios de producción no deben ser privados, sino deben ser del gobierno, y por ende el gobierno planificará de manera centralizada el problema fundamental, el qué, el cómo y el cuánto va a producir. Entramos a revisar la escuela neoclásica, y digamos que considera los planteamientos del liberalismo, están de acuerdo con el liberalismo, y generan un nuevo liberalismo. Ellos estudian o analizan de una manera más práctica el papel o la utilidad o satisfacción obtenida cuando el ser humano o cuando el consumidor compra o consume una unidad adicional, y lo ponen en términos marginales. Beber un vaso de agua, ¿por qué beber un vaso de agua? Porque un vaso de agua es tan económico comparado con un diamante, y es tan necesario
para la vida. Por ejemplo, es uno de sus cuestionamientos. La escuela keynesiana, por ende, entra, y lo vamos a revisar seguramente en una unidad más adelante, que entra a propiciar o a proponer la participación del Estado. Se cambia el chip y propone la participación del Estado. Las economías deben de ser deficitarias, el Estado debe ser burócrata, es decir, que contratar. Y entramos ahí a revisar seguramente el tema de la política económica, eh, la mezcla entre lo fiscal y lo monetario. Mm, Y posteriormente encontramos otros autores, los monetaristas, a Milton Friedman, y la relevancia que le dan al papel de el dinero en la economía. Me extendí un poco. Muchas gracias por su atención.